Las múltiples grietas dimensionales continuaban abriéndose por todo el campo de batalla. Sin embargo, lo que emergía de ellas no era esperanza, era muerte. Apenas atravesaban aquellos portales, la inmensa mayoría de los guerreros eran aplastados instantáneamente por la presión de aquel plano dimensional prohibido. Sus cuerpos se desintegraban antes siquiera de comprender dónde se encontraban. Algunos explotaban en nubes de sangre. Otros simplemente desaparecían, reducidos a partículas. Aquella dimensión estaba tan comprimida por el poder de los primordiales, del Super Saiyajin 20.000 y del Ki negativo absoluto de Kidnapper, que la realidad misma parecía haberse convertido en una prisión imposible de soportar. Miles murieron, luego decenas de miles. Y aún así las grietas seguían abriéndose. Solo unos pocos lograron permanecer con vida. Guerreros que, de una forma u otra, habían trascendido los límites normales de la existencia. Entre ellos apareció una figura familiar, un Goku. Pero no era el Goku que todos conocían. Su cabello era largo y salvaje. Su cuerpo estaba cubierto por una energía oscura que parecía pudrir todo lo que tocaba. Había alcanzado el Super Saiyajin 6. Una transformación que para los estándares de aquel campo de batalla era absurdamente débil. Ni siquiera era digna de ser considerada una amenaza. Y aún así, todos sintieron algo extraño. Su ki era diferente, mucho más corrupto, mucho más enfermo, mucho más podrido. Incluso superaba la corrupción que alguna vez había alcanzado el Goku que todos conocían. Pero eso no era lo más perturbador. Sobre su pecho se encontraba un símbolo, una marca extraña, antigua, desconocida, un emblema compuesto por líneas negras entrelazadas que parecían cambiar de forma cada vez que alguien intentaba observarlo directamente. Nadie reconoció aquel símbolo, nadie, excepto dos seres, los primordiales. Por primera vez desde que había comenzado aquella catástrofe, ambos desviaron su atención del campo de batalla. Sus miradas se clavaron en aquella marca, y por primera vez sintieron miedo, un horror profundo al ver ese símbolo. No dijeron una sola palabra, pero el silencio fue suficiente, porque incluso el Super Saiyajin 20.000 notó el cambio en sus expresiones. Los dos primordiales avanzaron al mismo tiempo. La realidad tembló, el vacío se quebró, y sin intercambiar una sola palabra, ambos se lanzaron directamente hacia aquel Goku. La intención era clara, eliminarlo inmediatamente, antes de que pudiera hacer absolutamente nada. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzarlo, algo ocurrió. Una nueva grieta apareció. No era como las demás. Era enorme, mucho más grande que cualquier portal abierto hasta ahora. Y lo más aterrador era que no estaba siendo desgarrada desde afuera, sino desde adentro. La grieta explotó. Millones de fragmentos dimensionales salieron disparados en todas direcciones. Los primordiales se retuvieron. Kidnapper levantó la cabeza. El Super Saiyajin 20.000 frunció el ceño. Incluso Goku, todavía debilitado por las heridas y el sufrimiento, sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Entonces una silueta comenzó a emerger lentamente. Primero una mano, luego un brazo, después una figura completa. Cada paso que daba provocaba que las grietas cercanas se cerraran por sí solas, como si la realidad intentara alejarse de él. La aparición de aquel guerrero cambió por completo el equilibrio de la batalla. Mientras avanzaba entre los restos de dimensiones destruidas, todos pudieron observarlo con mayor claridad. Su rostro poseía ciertos rasgos que recordaban a Goku. La misma mirada desafiante, la misma determinación grabada en los ojos. Su cabello era diferente, su expresión era más fría, más calculadora, más brutal. Sin embargo, aquello no era lo que aterrorizaba a los primordiales. Lo verdaderamente imposible se encontraba dentro de él, el núcleo celestial. Ambos primordiales pudieron sentirlo, podían escucharlo, podían percibir cómo aquella fuente de poder latía en el interior de aquel desconocido exactamente igual que en Goku. Aquello no debía existir, no podía existir, y sin embargo, allí estaba, un segundo portador, un segundo imposible, un segundo error en la creación. Los ojos de ambos primordiales se abrieron con incredulidad. Pero ya era demasiado tarde. El desconocido desapareció. La realidad explotó. Sin pronunciar una sola palabra se lanzó directamente contra el primordial infinito. Al mismo tiempo, el Goku Super Saiyajin 6 sonrió de forma enfermiza. Su energía corrupta comenzó a extenderse como una plaga. Y también se lanzó al ataque. Los dos impactaron simultáneamente. El primordial infinito recibió el golpe de lleno. Por primera vez en incontables eras fue empujado hacia atrás.
Su cuerpo atravesó múltiples dimensiones antes de estabilizarse. Pero aquello apenas era el comienzo. Detrás de ellos, Goku observó cómo las cadenas habían desaparecido completamente. Todas sus heridas, todo el daño, todo el sufrimiento, había sido restaurado. Su cuerpo se encontraba nuevamente en perfecto estado. Entonces giró lentamente la cabeza. Kidnapped estaba observándolo. Los dos intercambiaron una mirada silenciosa. No hacían falta palabras. No hacían falta explicaciones. Ambos sabían exactamente lo que debían hacer. Especialmente Goku. Porque seguía recordando cada segundo, cada grito, cada hueso roto, cada instante de agonía. Recordaba las cadenas atravesando su carne. Recordaba la humillación. Recordaba el infierno que aquel ser le había hecho vivir. Y esa ira ahora estaba explotando. El nuevo portador del núcleo celestial destruía sus defensas. El Goku Super Saiyajin 6 contaminaba su energía. Kidnapped utilizaba el ki negativo absoluto para desgarrar la propia existencia del primordial. Y Goku era el peor de todos, porque ya no peleaba únicamente para ganar, estaba peleando con toda la rabia acumulada por el sufrimiento que había soportado. Cada golpe suyo era más brutal que el anterior, cada impacto hacía retroceder kilómetros al primordial, su rostro se deformaba por la furia, su energía explotaba sin control, y durante varios minutos el primordial infinito fue completamente apalizado, sin poder reaccionar, sin poder responder, sin poder escapar. Pero entonces, algo cambió. El Super Saiyajin 20.000, sus ojos estaban llenos de furia. Observó cómo su hermano era destruido por los 4 guerreros. Y por primera vez desde el inicio de la batalla. Perdió la calma. El espacio entero comenzó a colapsar. Miles de dimensiones se partieron simultáneamente. Incluso los 4 atacantes se detuvieron. El Super Saiyajin 20.000 avanzó lentamente. Su aura era tan monstruosa que las leyes de la existencia comenzaron a romperse a su alrededor. Observó a Kidnapped, luego al Goku Super Saiyajin 6, y finalmente al misterioso portador del núcleo celestial. Observó a Kidnapped, luego al Goku Super Saiyajin 6, y finalmente al misterioso portador del núcleo celestial. La batalla que siguió superó cualquier cosa que hubiera existido en la historia del multiverso. Ni guerras celestiales, ni conflictos dimensionales, ni siquiera las luchas de los primordiales durante el nacimiento de la creación podían compararse con lo que estaba ocurriendo. Cada ataque era leído. Cada estrategia era destruida antes de ejecutarse. Cada intento de resistencia era aplastado. Kidnapped rugió mientras liberaba cantidades absurdas de ki negativo absoluto. El vacío comenzó a deformarse. Las dimensiones cercanas fueron consumidas por aquella energía maldita. Pero el Super Saiyajin 20.000 simplemente caminó a través de ella. Como si no existiera. Como si aquella fuerza capaz de aterrorizar universos enteros no fuera más que una simple brisa. Entonces apareció frente a Kidnapped. Y comenzó la tortura. Golpe tras golpe. Impacto tras impacto. Kidnapped intentó responder. Intentó levantarse. Intentó resistir. Pero era completamente superado. Su cuerpo se rompía una y otra vez. Sus huesos explotaban. Su energía era destruida antes incluso de poder manifestarse. Y aún así el Super Saiyajin 20.000 seguía golpeándolo. No porque fuera necesario, sino porque quería hacerlo. A pocos kilómetros dimensionales de distancia, el Goku Super Saiyajin 6 intentó intervenir. La energía corrupta que emanaba de él infectó regiones enteras de la realidad. Aquella extraña marca sobre su pecho brilló nuevamente. El símbolo imposible. La marca que había provocado que ambos primordiales cambiaran de expresión. La marca que incluso ahora parecía incomodar al propio Super Saiyajin 20.000. Durante un instante sus ojos se clavaron en ella. Y algo cambió. Por primera vez apareció una emoción distinta. Un rechazo absoluto. Como si aquella marca representara algo que jamás debería haber existido. Tú, murmuró el coloso. El Goku Super Saiyajin 6 sonrió, pero jamás llegó a responder, porque el Super Saiyajin 20.000 desapareció, y apareció frente a él. Nadie pudo seguir el movimiento, ni Goku, ni Kidnapped, ni los primordiales, ni siquiera el misterioso portador del núcleo celestial. El tiempo pareció detenerse. Luego, un único movimiento, una sola técnica, un único golpe. Y el cuerpo del Goku Super Saiyajin 6 quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron lentamente. La sonrisa desapareció. La marca de su pecho se agrietó. Y entonces, su cuerpo se dividió en dos mitades perfectas. El silencio invadió el campo de batalla. La sangre flotó en el vacío. Las dos partes de su cuerpo comenzaron a caer lentamente. Muerto. Aniquilado en un instante. Sin oportunidad de defenderse. Sin oportunidad de reaccionar.
sin oportunidad de comprender lo que había ocurrido. Pero sus miradas permanecieron sobre aquella marca destruida, como si incluso después de la muerte siguiera representando una amenaza. Mientras tanto, Kidnapper rugió de furia. Su ki negativo absoluto explotó como nunca antes. La oscuridad cubrió regiones enteras de la existencia, y por primera vez desde su llegada decidió luchar sin reservas. Se lanzó contra el Super Saiyajin 20.000, lo golpeó, lo empujó, liberó toda la corrupción que había acumulado durante incontables eras. Pero la diferencia era monstruosa, abismal, desesperante. El Super Saiyajin 20.000 parecía una montaña imposible de mover, un coloso insuperable, una fuerza destinada a permanecer por encima de todos. Cada golpe de Kidnapper era respondido con 10, cada técnica era destruida, cada avance era aplastado, y poco a poco, la resistencia de Kidnapper comenzó a quebrarse. Mientras observaba aquella masacre, Goku apretó los puños con tanta fuerza que la sangre comenzó a correr entre sus dedos. Ni Kidnapper, ni el portador del núcleo celestial, ni siquiera él mismo, eran suficientes. Sin embargo, algo mucho más aterrador que la batalla estaba ocurriendo.